Ya, vamos a empezar con el tema. Antes de aquello, quiero que me acompañen a cerrar los ojitos, porque voy a elevar una oración. ¿Ya? Padre Santo, que mora en la altura de los cielos, gracias te doy, Señor, porque me tienes en este lugar, Padre Santo, en este púlpito. Gracias, Señor, por la responsabilidad que tú en el día de hoy, Señor, me has entregado a mí, querido. Estoy gustoso, Señor, de estar acá, pero también te pido con mucha humildad, Señor, que tu presencia y tu espíritu en esta hora de la mañana esté conmigo, Padre Santo. Que sean tus palabras, Señor, y que sea tu inspiración la que salga de mi boca, querido Padre. Y que todo lo que se habla acá, Señor, sea de utilidad para nuestras vidas, Señor, y que nos acerque más a ti, Señor, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos humildemente en el nombre sagrado de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermano, la lectura bíblica se encontraba ahí en el libro de Romanos. ¿Cierto? Nos vamos a concentrar en el libro de Romanos y en el libro de Lucas. Vamos a volver a leer la lectura bíblica que está ahí en el libro, en el capítulo 12, ¿cierto? Versículos 14 y 15. Y dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran. Hermanos míos, como hijos, como cristianos, ¿cierto? Muchas veces nosotros hemos sufrido diferentes obstáculos, ¿cierto? Y de repente personas, ¿cierto?, que están al lado de nosotros son las que van obstaculizando, ¿cierto?, lo que nosotros queremos hacer en nuestras vidas o lo que nosotros estamos planeando hacer. Todo aquello, hermanos míos, es parte, ¿cierto?, del plan maligno que tiene el enemigo de Dios, ¿cierto? Y él siempre nos pone trabas y siempre nos pone complicaciones. Pero para eso, hermanos míos, quiero contarle una historia. Quiero partir por una historia. Vamos a tomar la historia de un ciego y un paralítico a esta hora de la mañana. En una pequeña aldea vivía, ¿cierto?, una población, ¿cierto?, tal vez de escasos recursos, muy alejados, ¿cierto?, de la ciudad. Particularmente había, como ya les había contado antes, había un ciego, ¿cierto?, que todos sabemos que los ciegos no tienen visibilidad, ¿cierto? Y los paralíticos le cuesta desplazarse, ¿cierto?, para poder llegar a algún lugar. En esta historia, el ciego y el paralítico vivían frente a frente. Frente a frente. Eran vecinos ellos. Pero como eran vecinos, tenían algunas complicaciones, ¿cierto? Se lo pasaban enemistados. Todos los días cuenta la historia, ¿cierto?, de que ellos tenían un tipo de peleas, un tipo de rencilla. Y siempre como que se las arreglaban, ¿cierto?, para que esto se diera día a día. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos peleas, ¿cierto?, rencillas, diferencias con algunas personas. De repente es a diario, de repente es semanal, de repente es mensual, de repente es anual. Esto sucedía con estas personas, pero esto era todos los días, dice la historia. Hasta que un día, hermanos míos, hubo un incendio en aquella aldea, en aquel lugar, ¿cierto? Hubo un incendio en el cual, ustedes saben, ¿cierto?, que los incendios en los campos, ¿cierto?, donde hay pasto seco, donde hay árboles, ¿cierto?, el fuego se desplaza rápidamente. Estas personas que en algún momento se habían declarado la guerra, ¿cierto?, y se odiaban, ¿cierto?, y en algún momento también se desearon la muerte el uno con el otro, ¿cierto? En el incendio, ¿cierto?, ellos vieron que todo el mundo escapaba, todo el mundo se arrancaba, todo el mundo quería salvarse, y todo el mundo, ellos sentían
El ciego sentía que todo el mundo tenía esa capacidad de poder arrancar y de poder librarse de aquel fuego. Lo mismo el paralítico. El paralítico, hermanos míos, con suerte se arrastraba para poder desplazarse. Y la historia relata que él se arrastraba, ni siquiera tenía una silla de ruedas, ni siquiera tenía algo, ¿cierto?, que lo ayudara a poder desplazarse de un lugar a otro. Y este paralítico tenía la posibilidad, ¿cierto?, de ver cómo la gente huía. Pero no así el ciego. El ciego, desesperado, ¿cierto?, relata la historia de que daba vueltas para allá, para acá, no sabía qué hacer. Pero en un momento fue tanta la desesperación, ¿cierto?, de que algo pasó. Y relata la historia de que no tardaron mucho en darse cuenta, en unir fuerzas, ¿cierto?, y darse cuenta de que ambos podían escapar de ahí. ¿De qué forma? El ciego, ¿cierto?, podía caminar, podía desplazarse bien, pero no podía ver. No hacía el paralítico, ¿cierto?, de que él tenía una visión amplia, digamos, pero no tenía esa capacidad de salir arrancando o esa capacidad de salir a la velocidad que necesitaban escapar de ese lugar y poder salvar sus vidas. Hermanos míos, pasó algo, ¿cierto?, que tal vez ninguno de los dos imaginó en aquel momento o en algún momento de su vida, ¿cierto?, de que ellos iban a unir fuerzas, ¿cierto?, y poder escapar de aquella dificultad. Dice la historia que el paralítico le plantea al ciego y le dice: ¿qué tal si tú me cargas y yo te guío para que podamos escapar? Hermanos míos, esa fue la única forma de que estas dos personas pudieran escaparse y salvarse de lo que en ese momento le estaba pasando. Porque si no escapaban, ¿cierto?, ellos iban a perder la vida. Y tal vez iban a perder esa maravillosa oportunidad, ¿cierto?, de poder arrepentirse. Esa maravillosa oportunidad, ¿cierto?, de perdonarse el uno con el otro. Porque si morían, ¿cierto?, enemistados, ya no había nada más que hacer. Ellos iban a morir en lo suyo. Hermanos míos, de repente no sabemos qué circunstancia o qué nos viene por delante. La lección conversaba mi hermano y tiene mucha razón, y más o menos y tiene bastante relación con el tema de hoy. De repente nosotros nos podemos enojar, ¿cierto?, con alguien, con nuestros hijos, con nuestra esposa, o con los esposos, las damas, ¿cierto? Y podemos irnos, ¿cierto? Y después, quién sabe si a lo mejor en la tarde, o si nos pasa algo durante el trayecto, ¿cierto? Puede ser, o hay una probabilidad, ¿cierto?, de que no nos veamos, ¿no? Y nosotros como hijos de Dios, ¿cierto?, como ser querido, vamos a cargar con esa culpa, ¿cierto?, de no haber pedido perdón, ¿cierto?, de no haber dicho, tal vez yo me equivoqué. Es importante, hermano, que voy a retransmitir, hermano Sergio Regis. Es importante, ¿cierto?, que cada vez que nosotros tengamos alguna dificultad con alguien, de repente cuesta callar, pero de repente la sabiduría, hermanos míos, está muchas veces en escuchar y callar. Y después ya cuando las aguas, digamos, estén calmadas, ¿cierto?, cuando nuestro temperamento, nuestra adrenalina baje, ¿cierto?, conversar. Y de esa forma, hermanos míos, podemos arreglar muchas cosas. Y de esa forma no estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Porque imagínense 2 días enojados, 1 día enojado, 3 horas enojadas. Es un tiempo perdido, hermano. Y como dice mi hermano, ¿para qué perderlo, cierto? ¿Para qué? No tiene sentido. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos
Vamos a continuar en el libro de Romanos y vamos a leer algo que nos plantea el Señor, ¿cierto? Ahí, en el capítulo 12, del 16 al 21, y dice así: unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión. Hermanos míos, muchas veces nosotros como hijos de Dios, como personas, ¿cierto? Pasamos muchas veces sobre la humildad de otros, ¿cierto? Somos sabios en nuestra propia opinión. Nosotros muchas veces decimos, no, si yo soy más que esta persona, yo sé más que eso. Hermanos míos, aquí la palabra del Señor nos pide humildad. Humildad. Y más encima nos dice, asóciate con los humildes. En esta vida, hermanos, nosotros tenemos que ser humildes. ¿Por qué tenemos que ser humildes? Porque con la humildad nosotros aprendemos más, hermanos míos. Conocemos más. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hermanos míos, muchas veces de nosotros depende, ¿cierto?, enemistarnos con alguien. Muchas veces nos dicen algo y reaccionamos mal. Cuando ya nosotros sintamos, hermanos míos, que vamos a decir algo, o más bien dicho, nosotros pensemos antes de decir las cosas. Porque si nosotros pensamos, ¿cierto?, estamos dando tiempo a nuestro ser, a nuestro interior, ¿cierto?, de no poder, o sea, de no responder de una mala forma. Y muchas veces de nosotros depende, ¿cierto?, evitar algunas diferencias, o si tenemos algunas diferencias de opiniones, manifestémoslas, pero manifestémoslas de una buena forma, ¿ya? Tratando de no herir o pasar sobre la integridad de la otra persona, ¿ya? Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Todo debemos dejárselo al Señor. Amén. Todo. Ya, nosotros, hermanos, tenemos que tener esa capacidad de perdonar, de no vengar, de no cobrar, ¿cierto?, algo que nos debe. Aquí el Señor dice, mía la venganza. Pero, hermanos míos, no, aquí no es que el Señor sea un verdugo, no es que el Señor sea una mala persona, ¿cierto?, o un Dios, ¿cierto?, de maldad, sino aquí estamos viendo un Dios de justicia, un Dios justo, ¿ya? Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Hermanos míos, nosotros con el bien podemos lograr muchas cosas. Como cristianos debemos procurar estar en paz con todos. Y todo es con nuestra familia, ¿cierto? Con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros colegas de trabajo y los que estudian, ¿cierto?, con nuestros compañeros de colegio, de liceo, de universidad. Tratemos de estar bien con todos, hermanos míos. Tratemos de estar bien con nuestro hermano de iglesia. Aquí no pasa, aquí estamos todos bien, todos en una misma línea, se podría decir. Pero en otra iglesia, hermano, es triste, ¿cierto?, ver cómo los hermanos se pelan, existen pelambres, ¿cierto?, existen diferencias. Es triste, hermanos míos, cuando veamos algo así, nosotros, una palabra a lo mejor que alienta a aquella persona, conversar en privado, ¿cierto?, y manifestarle a lo mejor que está cometiendo un error. Y además de eso, hermanos míos, nosotros tenemos la obligación de realizar una oración intercesora
por aquella persona o por aquel problema, para que no se extienda, porque es triste, ¿cierto?, que los hermanos estén enemistados. Y eso es lo que el Señor no quiere. El Señor es un Dios de amor, ¿cierto? Y Él crió todo a la perfección, pero a través del mal, ¿cierto?, Satanás introdujo el pecado y dentro de eso introdujo, ¿cierto?, el odio, las diferencias. Hay a veces hay peleas y divisiones, ¿cierto?, entre los feligreses de la iglesia, y no debiera ser así, porque nosotros aquí somos una familia. La iglesia, los hijos de Dios, somos una familia y debemos estar unidos. Pero también es importante, ¿cierto?, buscar la paz, como le decía anteriormente, afuera de la iglesia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ¿cierto?, y todas las demás personas. ¿Saben por qué? Porque Jesús, dentro de sus enseñanzas, ¿cierto?, y dentro de sus lecciones, nos enseñó a amar a los demás, a amar, tal vez, a nuestros enemigos, ¿cierto?, a los que dicen ser nuestros enemigos, porque nosotros no debiéramos tener enemigos. No debiéramos decir, él es mi enemigo, o ella es mi enemigo. Pero sí, ¿cierto?, oímos que las personas dicen, él es mi enemigo, o tú eres mi enemigo. Hay dos razones, hermanos míos. Hay dos razones por la cual nosotros debiéramos amar a las personas, ¿cierto?, que nos miran como enemigos. Vamos a ir al libro de Lucas 6:27. Lucas 6:27 al 37. Dice así: pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacéis con vosotros con ellos. Es difícil, hermanos míos, es difícil. A veces nosotros vamos transitando, ¿cierto?, por la calle, y pasa, ¿cierto?, un amigo del ajeno, y nos roba. Hay veces que nos damos cuenta, y hay veces que no nos damos cuenta. Pero aquí la palabra del Señor, ¿cierto?, dice que nosotros ni siquiera debiésemos reclamar lo que nos están quitando, ¿cierto? Olvidarnos de eso. Muchos dicen, sí, pero es que es mi esfuerzo, es mi trabajo. Sí, hermanos míos, el esfuerzo y el trabajo es una bendición que el Señor te está entregando. Y si te lo entregó una vez, te lo va a volver a entregar. ¿Dónde quedé? 27. Tiene el 31 ya. Hermanos míos, y también nosotros debemos tratar a la otra persona, o debemos tratar, ¿cierto?, de la misma forma que nosotros queremos que nos traten. ¿Cómo les gusta que lo traten a ustedes? ¿A quién le gusta que lo traten mal? A nadie, ¿cierto? A todos nos gusta que nos traten bien, ¿cierto? Y también hay algo acá que dice, entrégale o dale algo al que te pida. Porque y nosotros a veces decimos, empezamos a cuestionar. De repente una persona en la calle nos pide dinero, ¿cierto? Dice, ya no está pidiendo dinero para beber, para fumar. Se nos pasa eso por la mente, ¿cierto? Pero recordemos de que no todas las personas van a gastar ese dinero para eso, ¿cierto? Hay reales necesidades, hermanos, nosotros no sabemos cuáles son las de las personas. O por último, si tú le das, no sé, 100 pesos, 200 pesos a alguien, o si lo va a usar para fumar, no importa, hermano. No importa. Tú tienes que dar. El Señor te está pidiendo que des.
Ahora, a lo mejor tú le estás dando, pero le das nomás, po. Pero a lo mejor como cristianos deberíamos darle, pero además de eso, no sé, pues, llegar a un lugar y orar por aquella persona para que ese dinero sea bien utilizado. ¿Cierto? Y si esa persona tiene vicios, en algún momento acordarse y decir, Señor, yo le di tanto dinero a esa persona, que lo utilice bien. Si tiene vicios, Señor, ayúdalo en tu amor y en tu misericordia a dejar a quien dice. Eso lo deberíamos hacer, pero nos cuesta. Nos cuesta, hermanos míos. El 32 dice así: si amáis a los que os aman con mérito, o sea, si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que aman. Hermanos míos, muchas veces nosotros queremos, ¿cierto? O amamos a quienes nos aman. Pero al que no nos ama, no importa. Que lo parte un rayo. Si total, él no me desea bien ahí. Hacemos eso de repente, hermano. Pero aquí el Señor en su palabra nos dice que no debiésemos ser así. Porque si nosotros amamos al que nos ama, ¿qué mérito tiene? ¿La vieron eso? ¿Tiene algún mérito? No. Ninguno, hermano. Ninguno. Aquí el mérito, ¿cierto? Está, ¿cierto?, en amar a alguien que a nosotros no nos ama. En devolver amor, en devolver con amor a alguien que tal vez no nos está haciendo las cosas o no nos está entregando cosas con amor. Ese es el verdadero mérito de Dios, hermanos míos. Y si hacéis el bien a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿de qué mérito tenéis? Pues también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Aquí, ¿cierto? Ven que muchas veces nosotros hacemos favores, ¿cierto? O amamos a quienes alguien nos entregan cosas a nosotros. O sea, estamos cambiando cosas. Y eso no es bueno, hermano. Eso no es bueno, porque cuando tú das algo, tiene que ser de corazón. Sin esperar nada a cambio. Nada a cambio. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis, y no seréis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, ya sea en beneficio de alguna persona, o tal vez sea al contrario, ¿cierto?, un beneficio, todo lo que nosotros hagamos, hermanos, es de vuelta. ¿Ya? Y como cristianos, hermanos míos, existen dos razones principales por las cuales debemos amar a nuestros enemigos, o por las cuales nosotros debemos amar a las personas con quien tenemos diferencia. La primera, hermanos míos, es porque si nosotros hacemos eso, ¿cierto?, estamos revelando un aspecto del carácter de Dios. Y ese aspecto, hermanos míos, es la misericordia de Dios. Y vamos a ir al libro de Mateo 5:45, hermano Sergio, por favor. Hermano Arturo, vamos, si me ayuda a buscar Salmo 103:10. Hermana Patricia, Efesios 4:32. Adelante, hermano Sergio. Mateo 5:45 dice así: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. Gracias, hermano Arturo. Dice: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Hermana Patricia. Dice:
Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Gracias, hermano. Bueno, hermano, ahí vemos, ¿cierto?, de que el carácter de Dios, ¿cierto?, tiene un carácter de misericordia. Vemos que el carácter de Dios es un carácter, ¿cierto?, o es un comportamiento diferente al que nosotros en algún momento podríamos adoptar. Ahora, como hijos de Dios, tenemos que tener la misma perspectiva que Dios tiene para con todos. Ahí en Mateo, ¿cierto?, vemos que Dios no tiene diferencia. No tiene diferencia con nadie, ¿cierto? Las bendiciones son para todos parejos. Ahora, el sol, ¿a quién le gusta el solcito? A todos. ¿A quién le gusta la lluvia? A todos, ¿cierto? La lluvia y el sol, hermanos míos, es una bendición, y el Señor dice que cuando sale el sol los alumbra a todos. No hay distinción, sean las personas buenas o malas, el Señor las quiere de igual forma. El Señor las bendice de igual forma. Ese es el carácter de Dios, hermanos míos. El Señor dice que Él no nos trata en conformidad a nuestros pecados. Si nosotros nos equivocamos, no importa, el Señor nos perdona, ¿cierto? Él nos dice, ya, este es pecador, no tiene la bendición. Este no es pecador, sí tiene la bendición. ¿El Señor hace eso? No. El Señor nos bendice de igual forma, no hay distinción, dice la Biblia. Pero también el Señor dice ahí en Efesios, ¿cierto?, de que seamos amables, que seamos misericordiosos, ¿cierto?, y que nos podamos perdonar los unos con los otros, como Él nos perdonó o como nos ha perdonado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Hermanos míos, cuando los cristianos vivimos de este modo, mostramos parte del carácter de Dios. Mostrar el carácter de Dios, hermano, también es dar un testimonio, es testificar. ¿Ya? Nosotros debemos, ¿cierto?, comportarnos como el Señor, como Cristo se comportó en la tierra. Y eso significa ser justo, ¿cierto? Ser empáticos también. Realmente ponernos en el lugar de otra persona, ¿cierto? Porque realmente nosotros nos cerramos y nos cuesta ser empáticos, nos cuesta empatizar con alguien. Debemos tener esa capacidad, hermano, de ponernos en la posición del otro, ¿ya? Y la segunda razón, hermano, es que nosotros como cristianos debiésemos estar, pero tan satisfechos, dice, en Dios, y no dejarnos llevar, ¿cierto?, ni siquiera por un granito de una sed de venganza. Ni siquiera debiésemos exaltarnos a sí mismos. Ni siquiera debiésemos ser exaltados por el dinero, ¿cierto?, y ni por la seguridad terrenal. Porque nosotros, como hijos de Dios, ¿cierto?, tenemos que concentrar nuestra mirada en Dios. Cuando nosotros tenemos nuestra mirada en Dios, hermanos míos, todo es más fácil. Todo es más fácil. Dice, Dios se ha convertido en nuestro tesoro que todo lo satisface. Y es por eso que tratamos a nuestros adversarios conforme a nuestras propias necesidades e inseguridades, sino conforme a nuestra plenitud en la gloria de Dios, que todo lo satisface. O sea, nosotros no debiésemos tratar a las personas de acuerdo a nuestras necesidades. No. Nosotros debiésemos tratar a las otras personas, a las demás personas, con amor, ¿cierto? De acuerdo al amor que el Señor nos proporciona a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a ir al libro de Hebreos 10:34. Si algún hermano lo encuentra, dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. amén. Hermanos míos, nosotros
debiésemos, dice la palabra de Dios, que debiésemos aceptar, ¿cierto?, con gozo un despojo de algún bien que nosotros tengamos, ¿cierto? No debiésemos tomar represalias, debiésemos tener tranquilidad, ¿cierto? ¿Y por qué debiésemos tener esa tranquilidad? Porque el Señor a cada uno de nosotros nos tenga un consuelo. El Señor para cada uno de nosotros tiene algo mejor, ¿cierto? Y ese lugar mejor, como dice el texto bíblico, es la herencia en el reino de los cielos. Amén. Lo que nos libra del impulso de tomar venganza es la confianza profunda en que en este mundo no es nuestro hogar, ¿ya? Y que Dios es nuestra recompensa, absolutamente segura y suficiente. Amén. Por lo tanto, podemos apreciar que ambas razones para amar a vuestros enemigos producen un resultado fundamental. Dios se muestra como realmente es decir, como un Dios misericordioso y gloriosamente suficiente para todos nosotros. El objetivo más importante de ser misericordioso es glorificar a Dios, hacer que se vea grandioso a los ojos de los hombres. ¿Cómo podemos lograr eso nosotros? Comportándonos como cristianos, siendo como cristianos, viviendo, ¿cierto?, como un verdadero cristiano, teniendo a Dios en nuestro corazón, actuando como Cristo pudiera actuar en ese momento de acuerdo a las circunstancias que se nos vayan presentando. Pero para eso tenemos que poner de nuestra parte, hermano. Antes de responder, siempre tenemos que meditar, debemos pensar, porque muchas veces decimos lo primero que se nos viene a la cabeza, y eso está mal, hermano. Nosotros debemos ser cautelosos en ese sentido, ¿cierto? Y ya para finalizar, hermanos míos, dice: todos somos creación de un Padre Celestial y miembros de una gran familia. Es importante que nos respetemos, nos ayudemos y nos amemos los unos a los otros, tal como enseña la Biblia. Amén. Bueno, hermanos míos, ese ha sido el mensaje del día de hoy. De verdad, de corazón, espero que les haya servido a cada uno de ustedes y que en ningún momento nosotros tomemos un estado paralítico en nuestras vidas. ¿Ya? El Señor, ¿cierto?, nos ha hecho a cada uno de nosotros con algún talento, ¿cierto? Explotemos ese talento que el Señor nos está entregando. No nos paralicemos. El Señor también nos entrega muchas señales. El Señor tiene para cada uno de nosotros diferentes vías. No nos enceguecemos, hermanos míos. No seamos, ¿cierto?, como aquel ciego que, teniendo, ¿cierto?, otros instrumentos, ¿ciertos?, para poder librarse de algo, no lo puede hacer. Hermanos míos, siempre apoyémonos en algo, apoyémonos en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo. Y lo más importante, apoyémonos entre nosotros mismos. Y oremos los unos por los otros, porque esa es la única forma de salir adelante, hermanos, y poder librarnos, ¿cierto?, de las dificultades que el enemigo nos entrega a cada uno de nosotros. Nosotros somos mucho más fuertes porque tenemos la presencia del Señor. Y Dios es un Dios grande y Él va a ser el vencedor, hermano. Amén. Es así. Padre Santo, que mora a la altura de los cielos, gracias te damos, Señor, por este mensaje que tú nos has impartido en el día de hoy, Señor. Guíanos a cada uno de nosotros, Señor, por tu camino, por tu senda, querido Padre. Y que este mensaje, Señor, sea de utilidad tanto para mí como para mis hermanos, querido Dios. Que lo guardemos en nuestro corazón, Señor. Y lo sepamos utilizar, Señor, conforme a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.